Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce. Y la receta de hoy es flan de turrón, pero lo vamos a hacer sin horno, sin olla express, muy fácil y muy rápido de preparar. ¿Queréis ver cómo se ha preparado esta receta? Pues nos ponemos manos a la obra. Y en esta receta vamos a comenzar añadiendo 8 huevos en un bol. Los huevos que yo estoy utilizando son grandes. Si los vuestros fueran medianos o fueran pequeños, tendríais que utilizar 9. A continuación añadimos 200 gramos de azúcar y 700 mililitros de leche. La leche que yo estoy utilizando es leche entera, pero perfectamente la podéis cambiar por la leche o bebida vegetal que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. También vamos a añadir 200 gramos de turrón de Gijona. Lo voy a cortar en trozos para que luego me sea más fácil el triturarle. Una vez este paso ya le tenemos, vamos a darle otro toquecito de sabor y lo vamos a hacer con una cucharada de esencia de vainilla y nada, como quien dice, ya tenemos listo nuestro postre. ¿Habéis visto? Para mí es que, como os he comentado en otras recetas, es el rey de los postres. Lo tiene todo fácil, rápido y el bocado es brutal. Ahora tan fácil como comenzar a triturar, y yo lo voy a hacer con una batidora, pero perfectamente lo podéis triturar en licuadora, nada, en lo que tengáis en casa y os resulte más cómodo y más fácil. Trituramos bien todos los ingredientes, que queden todos bien mezclados, y una vez ya lo tenemos, tan fácil como parar la máquina, le quito el brazo. Y ahora a continuación vamos a preparar el caramelo, pero mientras que preparamos el caramelo también vamos a colocar un cazo con abundante agua porque este flan lo vamos a preparar al baño María. En el otro cazo vamos a añadir 150 gramos de azúcar, que es donde vamos a preparar nuestro caramelo. Y aquí en este bol tengo agua y voy a echar 4 cucharadas de agua. 2, 3 y 4. Ahora, para preparar el caramelo es tan fácil como dejarle solo. Nada, no le vamos a tocar ni le vamos a meter en ningún utensilio. Y así, de esa manera, no correremos el riesgo de que el caramelo se nos cristalice. Ahora, eso sí, vamos a estar bien pendientes porque se prepara muy rápido. Entonces le dejamos solito, él solito se va a hacer. Es lo más fácil que pueda haber en este mundo. Mirad, ¿veis? Ya lo tenemos. Una vez vemos que nos ha cogido algo más de que es el color dorado, pues ahora en ese momento apagamos el fuego y rápidamente lo pasamos el caramelo a un molde. El molde que vamos a preparar nuestro flan es de 20 centímetros. Ahora este caramelo lo vamos a repartir tanto por la base del molde como sus paredes. Pero antes nos vamos a proteger bien porque, como muchas veces os he comentado, el caramelo es una de las quemaduras más peligrosas que puede haber en cocina. Entonces, una vez estamos protegidos, vamos repasando el caramelo por las paredes y por la base de nuestro molde y sabemos que lo tenemos bien repartido cuando el caramelo ya no anda, no corre. ¿Veis que ya le cuesta? Pues ahora en este momento, cuando ya vemos que le cuesta así seguir moviéndose, le dejamos reposar nada, unos 2-3 minutos como mucho, y transcurridos esos 3 minutos añadimos el preparado de flan que acabamos de hacer con los huevos, leche, vainilla y el turrón. Ahora, una vez ya lo tenemos, ay, que caiga hasta la última gota, porque aquí no se tira nada. Una vez ya lo tenemos, ¿qué vamos a hacer? Colocar una cacerola en el fuego. Vamos a añadir el agua que teníamos hirviendo, ahí, y estáis viendo que yo mi vitro es del 0 al 9 y la tengo colocada en el 3,5, como estáis viendo. Hay que preparar este flan al baño María en un fuego mínimo. Añado toda porque creía yo que no iba a coger, iba a ser demasiado, pero no. Es bastante. Entonces ahora le vamos a colocar un papel de aluminio encima en nuestro molde. Lo vamos a cerrar muy bien. Es muy importante el cerrarle muy bien. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo el baño María, si le entrara al flan un poquito de agua, ya os digo yo que no os saldría. Por eso es muy importante el cerrar muy bien el molde y que quede bien cerrado. Cerramos bien, cuando ya estamos bien seguros de que nuestro molde está bien sellado, voy a aplastar un poquito así el aluminio, cerramos y una vez ya lo tenemos, ¿veis? Repaso
que esté bien remetido todo el borde, pues ahora sí lo tengo preparado para llevarlo a la cacerola. Ahora lo tengo en el número 4, pero lo voy a bajar y lo voy a dejar en el número 3. Porque lo he dejado en el 4 para que no me bajara el calor de la temperatura del agua. Pero ahora lo bajo al número 3,5. Y ahora tan fácil como dejarle a fuego mínimo durante unos 50 minutos a 1 hora. Pero eso sí, vamos a tapar y no vamos a levantar la tapa hasta los 50 minutos a 1 hora. Yo, para estar bien seguros de que está cocinado el flan, le he dejado 1 hora. Ahora voy a levantar un poquito, a ver. A ver si le tengo cocinado. ¡Guau! ¡Qué olorcito va desprendiendo! ¡Uf! Impresionante. Sí, le tengo hecho. Mirad, ¿veis? Pues con 1 hora ha sido suficiente. No lo he mirado a los 50 minutos porque digo, voy a dejarle 10 minutos más por si acaso. Entonces, con 1 hora, exactamente 1 hora, le tenemos listo. Ahora lo que vamos a hacer es, mirad, os acerco un poquito la imagen. Está cuajado, pues ahora lo que vamos a hacer es sacar nuestro flan con mucho cuidado y lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. Muy importante, le dejamos enfriar a temperatura ambiente y una vez esté frío a temperatura ambiente lo que vamos a hacer es llevarle a la nevera y le vamos a dejar enfriar por completo, que veamos que esté completamente frío. Antes no se desmolda, porque si lo desmoldáis caliente, lo único que se os va a hacer en el flan es romperse, se va a rajar. Por donde pese más, ahí va a empezar a rajarse y se os va a abrir. Entonces, muy importante para que cuando desmoldemos quede perfecto es dejarle enfriar por completo, un poquito, a temperatura ambiente para que se le baje el calor. Y una vez el flan ya lo podemos meter en la nevera, le llevamos a la nevera hasta que esté completamente frío. Es muy importante. Una vez lo tenemos, repasamos una paleta así alrededor para estar bien seguros de que está despegado. Vemos y comprobamos así con la mano y si vemos que también está suelto y baila, sabemos que nuestro flan está perfecto para desmoldar. Nada, tan fácil como coger el plato o bandeja donde vayamos a emplatar, volteamos como si fuera una tortilla y aquí ya lo tenemos. ¡Mirad qué maravilla! Bueno, pues ahora os muestro cómo queda el corte por dentro y esto es un disfrute. No me digáis que no es el rey de los postres. Para mí es, vamos, para formarle un monumento. Mirad qué maravilla. Es que nada, por donde le mires, queda perfecto. Perfecto para cerrar con broche de oro las cenas y comida de estas navidades. Os acerco un poquito la imagen porque no quiero que os perdáis ningún detalle. Cortamos un trocito. ¡Ay! Y es que ya, cortarlo, eso ya te lo está diciendo cómo está este flan. Mirad qué maravilla, con un poquito de caramelo. Nada, esto es una receta que sí o sí os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Y si lo quisierais hacer al baño María en el horno, sería exactamente lo mismo. Haríamos igual, taparíamos, llevaríamos al horno al baño María y estaríamos en el horno con calor arriba y abajo, 180 grados centígrados, durante unos 50 minutos a 1 hora también. Y nada, levantar, ver que está cocinado, dejarle enfriar, igual que lo hemos hecho ahora y hemos preparado. Nada, una receta que como siempre os digo os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que os va a encantar. Y ahora ya sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.